Tocayos, en el túnel de la frialdad, presenta Las almas del diablo. Te narraré una historia bastante abrumadora, esa que quizá nunca nadie ha tenido la oportunidad de haber escuchado jamás. Prepara tus sentidos y abriga de pies a cabeza todo tu cuerpo. Estoy seguro de que lo necesitarás. Soy un viejo arrugado por el tiempo. Mi cabeza se encuentra surcada de canas de vejez y mi mente alberga un sinfín de historias de terror, las cuales no estás dispuesto ni siquiera a escucharlas a tarde horas de la noche. De hoy en adelante puedes llamarme Herbert, el contador de historias de terror. Iniciaré mi recorrido con una vivencia no tan sorprendente como las que vienen después de esta. Hace ya más de 50 años, cuando los relatos de cuentos y fantasmas hacían parte de las noches oscuras y frías de todos los pobladores de San Joaquín, un lugarcito del mundo perdido en medio de la nada, rodeado por 4 inmensas montañas y un bosque espeso y húmedo. Una noche de tantas, cuando los lobos en medio de la jungla lanzaban sus interminables aullidos, mientras que la luna iluminaba mi pequeño pueblo. Recuerdo que una tranquilidad prevalecía dentro de mi ser. Era como si un acontecimiento repentino estuviera por suceder, pero no era algo normal. Los animales de corral que teníamos en la parte interna de la casa se peleaban y sus comportamientos no eran para nada los habituales. Yo vivía junto con mi tía en una pequeña cabaña construida de palma y barro. Las calles del pueblo no se encontraban pavimentadas, ya que tiempos atrás solo fueron caminos de herradura por donde transitaba todos los viajeros que descendían del viejo tren, que alguna vez fue el principal medio de transporte que teníamos. Después de que dejó de funcionar y quedó abandonado y corroído por el moho, la soledad, el silencio y la penumbra se apoderó del viejo pueblo. No existía energía eléctrica en aquellos tiempos. Solo la luz de los candiles avivaba las largas e interminables noches frías. Pero después de que las mechas se apagaban, una oscuridad absoluta se apoderaba del momento y nuestros cuerpos ya tenían que estar completamente dormidos para no tener que soportar aquel terrible miedo. Después de las 2 de la mañana, murmullos y lamentos confundían nuestras mentes. Se escuchaban sobre las calles a muchas personas que rezaban como si estuviesen siendo partícipes de algún tipo de procesión o algo parecido. La multitud de personas que rezaban solían murmurar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero aquellos murmuros no eran claros. La verdad, nadie nunca se atrevió a abrir la puerta de madera de sus casas, ya que según los relatos de los viejos, eran las almas perdidas del purgatorio que salían a las calles a rezar y buscar un poco de consuelo, desesperadas por el calor que producía el fuego del infierno. Los días transcurrían
y todo parecía algo normal. Yo tenía aproximadamente 9 años, pero la verdad, mantenía muerto de miedo. En aquel extraño pueblo, solo deseaba poder alcanzar mi mayoría de edad para mudarme hacia la ciudad. Una de nuestras vecinas era bastante comunicativa. Mi tía la solía llamar la chismosa y constantemente decía que algún día a aquella mujer le iba a suceder algo asombroso, hasta que por fin sucedió. Esa noche, como todas, la oscuridad y el frío se apoderaban de nuestros sentidos más agudos. Yo no podía dormir. Constantemente me arropaba con mi sábana rota. Pero además de todo, el ruido provocado por los mosquitos era insoportable. Considero que iban siendo ya las 3 de la mañana, la peor hora de la noche, ya que es el momento invertido de la muerte de Jesús. Es el momento donde las puertas del campo espiritual se abren, permitiendo que todos los espíritus y demonios deambulen sobre el campo material. De repente, un ruido aterrador de una carreta de metal sobre las calles empedradas del viejo pueblo se escuchó. Cuentan las personas días después que aquella señora ya no podía aguantar un día más. Estaba desesperada por ver con sus propios ojos las cosas que solían suceder a tardes horas de la noche. Ese día tomó un banquito de madera y lo colocó enfrente de su ventana. Pero cuando abrió la cortina para ver, una terrible calavera con sus dientes filosos la estaba esperando. De inmediato cayó al piso y estuvo por más de una semana privada. Casi muere. Mi tía, al ver la situación que se estaba presentando en nuestro pueblo, tomó la decisión de marcharnos. De inmediato empacamos maletas y organizamos todas nuestras pertenencias, aunque eran pocas, ya que la pobreza a diario nos invadía. Una de nuestras mayores pertenencias era una vieja mula pintada. Para aquellos tiempos, ser propietario de una bestia de carga era casi un privilegio, ya que era el único medio de transporte. Subimos sobre su lomo algunas cajas llenas de ropa y otros cachivaches que teníamos. Como no existía el reloj despertador, a diario nos levantábamos con el cantar de los gallos. Siendo ya aproximadamente las 5 de la mañana, nos levantamos, encendimos unos puchos de esperma y nos arreglamos como más pudimos. La mula se encontraba casi lista, esperando simplemente emprender el viaje. Después de partir, pude observar cómo aquella vieja casa se iba desapareciendo a medida que la luz de mi linterna se alejaba. El camino estaba lleno de maleza, ya que era poco transitable. Nunca logré entender por qué la gente jamás abandonaba aquel pueblo. Quizás se habían acostumbrado a vivir con miedo. De un momento a otro, la mula se detuvo y sobre el ambiente un cantar de un pollo muy pequeño se escuchaba. Mi tía sin tapujos se expresó con gran asombro. Ese es el pájaro pollo. Jamás había escuchado ese nombre. Una vez le pregunté a qué se refería. Ella con lujo de detalle me explicó. Él es un mensajero del mal. Cuando se escucha cerca es porque el espanto viene lejos,
pero cuando su cantar está muy lejos, es porque el espanto ya casi se apodera del camino. Pocos segundos después de continuar el recorrido, algo que saltaba sobre los matorrales pude ver. Proyecté el rayo de luz de mi linterna y efectivamente un pollo muy pequeño de color oscuro se quedó parado en medio del camino, mirando fijamente los ojos de mi tía, quien de inmediato retiró de su cabeza su sombrero y se precipitó, colocándolo encima del pequeño. Pero una vez lo levantó, aquel animalito ya no estaba, pero en su lugar había un cuajorón de sangre que se ondeaba con el viento. Esto hizo que mi piel temblara y mi cabeza se creciera. La mula daba pasos muy pausados y teníamos que arriarla con palmadas en sus nalgas. Lo único que yo deseaba de una vez por todas era que solo amaneciera, pero quizás no eran las 5 de la mañana como habíamos pensado, ya que habíamos caminado un recorrido bastante largo y aún continuaba bien oscuro. A mi parecer era como las 2 de la mañana cuando salimos de mi casa. Cuando íbamos cruzando un sendero muy boscoso, había allí árboles frondosos demasiado altos que se movían con el fuerte viento, pero unas enormes carcajadas se escuchaban. Mi tía, después de escuchar esos sonidos, dijo: las brujas se encuentran de fiesta. Yo la verdad ni siquiera quise preguntar. Cuando observaba fijamente los copos de los árboles, veía cómo enormes sombras se lanzaban de un lado hacia el otro, pero sin esperarlo, una mano oscura agarró con mucha fuerza mi cadera. Yo, desesperado, lo único que hice fue rezar. En el tono de voz de mi tía existía un agudo suspiro todo el tiempo. Era extraño. Su tristeza la invadía y sus pasos eran lentos. Era como si premeditara algo maligno. De repente, un rayo de luz violeta atravesó todo el sendero. Creí que ya estábamos cerca de la carretera principal, esa por donde transitan las flotas que conducen hacia la ciudad. Después de que mi tía visualizó aquel destello, colocó su mano sobre mi cabeza y con fuerza la empujó, con cuerpo y todo, para que yo terminara acostado sobre aquella calle. Pero mientras tanto, decía: no lo mires, por nada en la vida vayas a abrir tus ojos. No importa lo que escuches, mantente acostado hasta que todo se encuentre en calma. Solo recuerda que te amo. Y algún día, cuando pienses en esta noche, da las gracias a Dios. Tu vida apenas inicia. Después de que ella terminó de hablar y mis ojos aún se encontraban cerrados, escuché un fuerte galope de caballo. Las manos de mi tía ya no me sujetaban. Sin más esperar, me levanté un poco y pude observar un enorme y monstruo caballo negro. Sus ojos color fuego carbonizaba una babasa espesa que se desprendía de su hocico y sus narices. Sobre su lomo había un jinete sin cabeza. Este vestía un traje de color oscuro que terminaba con una larga capa que cubría la cola del caballo. Amarrado hacia un costado, habían unas fuertes y gruesas cadenas que a su vez enlazaban a decenas de almas que suplicaban por sus vidas, y mi tía simplemente se encontraba en la parte trasera del jinete. Después de ello, aquel ser endemoniado se acercó
mientras abría su boca ennegrecida y con fuerza succionaba mi triste alma. Después de esto me privé. Hoy, después de tanto tiempo, creo que mi tía entregó su propia vida solo por salvar la mía, ya que después de que salí de aquel lugar, nadie en la ciudad había escuchado el nombre de San Joaquín, el pueblo maldito donde alguna vez viví.